Y buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Estamos probando nuevo modelo. Díganme, está bonito, ¿no? Está bonito. Ahí lo terminé de personalizar recién. Y ahora podemos ser una chica bonita. Miren, se mueve así, para adelante también, se mueve para adelante, para el costado, para adelante, para atrás, para todos lados. También tengo uno que es para el centro. Y así. Así que este está nice, está nice. Así que bueno, gente. Hoy estamos acá reunidos otra vez para el Final Fantasy, capítulo número 17. ¿Recuerdan lo que pasó la vez pasada? Bueno, la vez pasada se destruyó Alexandria. Bueno, realmente entre el capítulo 15 y el 16 estuvo la destrucción de Alexandria, que primero empezó a atacar Bahamut. Garnet y Eiko defendieron Alexandria con Alejandro. Y Kuya intentó robarse a Alejandro, pero Garland, que es el nuevo personaje que apareció, que al parecer está involucrado junto a Gitan, y al parecer Kuya era algo que él estaba enviando a la Tierra, a Gaia, para poder hacer algo en especial, pero no nos dicen todavía el qué. Y en este momento estamos acá en Limblum, intentando hacer que Sid recupere su cuerpo, pero el problema ahora que tenemos actualmente es que Garnet perdió el habla. Entonces, bueno, principalmente fue a raíz de los traumas de la muerte de su madre, el que quiso defender a Alexandria pero no lo pudo defender, la culpa de estar arrastrando a todos sus compañeros actuales a algo que no deberían estar siendo arrastrados, que es algo que ella siente que es como que es muy su culpa, cuando realmente no es tan así. Así que bueno, nos toca ahora intentar esperar a que se recupere de esta pérdida de la voz, del trauma, y al mismo tiempo estamos intentando hacer que Sid vuelva a su forma humanoide, pero de momento no pudimos. Lo cambiamos de bicho Buri a... ¿cómo se llama esto? A rana. Y nada, y ahora nos toca ir a buscar el barco volador, que se supone que ya nos arreglaron el barco volador. No sé si tendremos que ir para este lado a reclamarlo. Y tenemos que ir a la ciudad de los magos negros para investigar qué es lo que está pasando. Una de las personas que podría saber cómo, bueno, realmente la que sabe cómo devolver a la forma humanoide a Sid es la esposa de él, Hilda o Hilda. Entonces apuntamos a buscar a Hilda. Y algo que sí es como que no sé bien dónde estarán, o a dónde tengo que ir a buscarlos, es a los demás. Quiero pensar que tal vez debería de ir a la sala de reuniones para hablar con todos y que elijamos hacia dónde ir y así. Bueno, aunque nosotros sabemos que tenemos que ir a la zona de los magos negros, así que vamos a la parte superior donde está Sid. Y qué bonito que está este avatar, ¿eh? A mí me encanta, me encanta. De verdad que estoy fascinado. No. Vamos para acá, para este lado. Y a ver si están acá. ¿Están todos acá o no? A ver. No. Déjenme ver si hablando con Sid de nuevo me dice bien a dónde tengo que ir. Solo se permite pasar a las personas autorizadas por el Gran Duque. ¿Y ahora? Siendo sincero, no sé a dónde tenemos que ir exactamente. Así que tal vez nos tocaría dar un poquito de vueltas a ver para dónde. Se supone que nos van a dar el barco con el cual hicieron el recorrido desde Alexandria hasta Lindblum. Así que nos tocará buscar ese barco, a ver si lo encontramos
dónde está, porque no encontramos a nadie, estamos solos. Solos, solos. Así que vamos a ir... a la parte inferior tal vez, o no sé si tendríamos que salirnos. Es que la parte inferior nos va a llevar solamente a justamente a esto, a los carritos estos que nos llevan a la otra puerta. Entonces realmente... estoy pensando. Vamos a ir a la parte medio. Y vamos a ir otra vez a la parte donde estaba yendo, donde estaban las naves. Y vamos a acercarnos más al fondo. Porque me quedé ahí a medio camino y dije, no hay nadie, entonces me vuelvo. Y tal vez debería llegar al fondo para ver si hay una llave o un algo que me confirme que me puedo llevar la nave, yo qué sé. O tal vez tengo que salir afuera, que esa puede ser otra opción. Pero se supone que este es el hangar donde hacen todas las naves, ¿ven? Miren, acá está todo el tema de las naves y todo eso. A ver si acá hay algo. No. Están estos dos, pero tampoco ayudan en nada. Así que vámonos para afuera. Tal vez yéndonos para afuera podría ser... no, para acá. Qué bonito, me gusta que sea toda esta ciudad así, me recuerda mucho al Castillo Vagabundo por la estética así toda como máquina combinado con casas. O bueno, en este caso una mansión, ¿no? Porque es el castillo del Duque Sid. Y se supone que acá es donde llegan los barcos voladores, pero nada. Así que me temo que tenemos que investigar, no nos queda de otra. Vámonos... ¿a dónde nos vamos? Nos vamos al barrio comercial, porque del comercial no podemos salir para afuera. El teatral... podríamos ir a investigar un poco, pero creo que no vamos a encontrar nada. Ah, creo que se sale por el barrio teatral, ¿no? Sin... puede ser, no sé. Ahora vamos a ver. Igual tenemos que investigar un poquito. ¿Cómo voy de pociones? 90. Tal vez debería de comprar un par más, pero no está abierto, ¿no? El de las pociones, ¿o sí? Miren a esta cuina. ¿Ah? ¡Hombre! Pero si es cuina. ¿Dónde te habías metido todo este tiempo? Hola, Gitán. Llegas en un buen momento, ñam. No. Esta mujer me ha dado miedo, ñam. ñam, ayúdame, ñam, ñam. ¿Pero qué dice esta loca? ¿Es amiga tuya? Sí, creo que sí. Ha intentado comer sin pagar. ¿Comer sin pagar? Pero si me ha dicho que me sirviera uno, ñam. Me estás tomando el pelo, no digas babosadas. Sí lo dijo. Yo me gano la vida vendiendo encurtidos. Hay que pagar por ellos. Ya entiendo lo que ha pasado. ¿Cuánto es? 100 guiles en efectivo. Bah, qué remedio. Una noche en el coso, ¿eh? Es una noche en el hotel. Has pagado 100 guiles. Y ahora alejaos de mi vista, rápido. Vamos, Quina. Estaría bueno darle un poco de plata a Quina, no sé, 2000, 3000 guiles para que coma a gusto, pero que no se lo gaste mucho, que aprenda como el valor del dinero. Hay que enseñarle. Gracias, ñam. Gracias, ñam, ñam. Iré contigo hasta el fin del mundo, ñam. Pat, pat. Gracias. Pero de verdad no hace falta. Ay, pero me da lástima, porque es que Quina no sabe. Quina es como, lo dije la vez pasada, Quina es como esta gente del campo que va a la ciudad y a veces se manda cagadas de hacer cosas en lugares donde no debería porque no se permite o no se debe hacer ahí eso. Bueno, eso es Quina, pobrecita. Ella solamente es una persona que intenta hacer las cosas bien pero le sale mal. Pat, pat. Yo creo que lo vamos a poner magia, ¿eh? Sí me vendría bien un brazalete mágico acá.
Y acá le podemos poner... Y tenemos un montón de invocaciones, ¿eh? Infrid, Shiva, Fenrir, Lamu, Ruby... Ruby no sé qué es. Devuelve la vitalidad. No puede utilizarse fuera de la batalla, pero sí como accesorio. No sé quién es Ruby. Miren, acá este me da habilidad. Ese me lo voy a poner para poder tener más ganancia de habilidad. Que eso es importante para tener más rápido las habilidades. Contraataque, antipiedra, anticonfusión. A ver, me parece bien. Tal vez le ponemos efecto extra para tener un poquito de algo más. Y vamos a investigar un poco más. Yo creo que habría que ir al barrio teatral para ver si está Vivi y compañía. Porque Vivi se supone que se fue a... Vivi se fue a... ¿Cómo se llama esto? A la casa. Y no sé si va a volver ahora o va a volver más adelante. Ah, pero eso fue en Treno. Acá no se fue a la casa. ¿Acá dónde estará Vivi? Vamos a la zona teatral a ver si lo encontramos ahí. O vamos a ver acá. Tal vez si están... A ver, ahí está. A ver si están acá. No creo, porque nos estamos quedando a descansar en el castillo. Pero vamos a guardar acá. De perdido ya tenemos uno extra en el equipo. Lo que podría ser... Lo que pasa es que ya es medio tarde acá en Japón. Son las 7 para las 8. Y si fuese más temprano o viernes, les digo, bueno, vamos a hacer pausa. Vamos a aliviar a las habilidades de Quina. Y ahí seguimos. Lo que tengo pensado hacer es, como no puedo ponerme a aliviar así deliberadamente hoy, como lo hago muchas veces, lo más probable es que cuando lleguemos a una zona para salirnos afuera, más adelante, no ahora, porque ya nos van a abrir al mundo, entonces vamos a ir a la aldea de los magos negros y todo eso. Cuando estemos por aquella zona más o menos, que vamos 12 minutos de grabación, entre 40 y 50 minutos, y más o menos estamos por ahí, todavía tenemos tiempo para hacer cosas. Vamos a intentar ¿cómo se dice esto? Uy, cajitas ricas. 1273 giles y 970. Y ahí abajo hay otra. Oh, 4826. Pero qué disfrute, ¿eh? Y acá no hay nada, no. Los estamos desahuciando a los Tantalus. Pero bueno, son nuestros compas, no pasa nada. Ah, no podemos ir por acá. Entonces nos queda ir para... Para acá no se puede. Para ahí se vuelve y para acá está el pintor. Pero mi duda es... No, pensé que se podía salir o algo por acá, pero no. Así que vámonos directamente al castillo, ¿no? Es que no tenemos otro lugar. Y salir no vi que... No intenté salir, ¿no? Me parece que no. Así que lo que vamos a hacer, en vez de ir para arriba, vamos para abajo, que es donde está el distrito comercial. Y ahí vamos a ver para poder salir. Así que veamos qué pasa. A ver. Por acá se sale. Lo siento, debo cumplir las órdenes. Oh, no me dejan. Entonces vamos directamente al castillo. Es que no nos quedan muchas cosas más por hacer. Yo creo que era ir a buscar a Quina y volver al castillo para que estén todos juntos. Se me hace que era eso. Porque es como lo único que me dejó hacer así diferente, por decirlo así. Así que bueno, vámonos para el castillo. Ahí va. Y... supongo que ahora sí nos van a dejar ir, ¿verdad? O tal vez no. O tal vez sí. Averigüémoslo. A ver, por acá no están, así que... el cuarto vamos a revisar acá primero porque...
No vaya a ser que suba hasta arriba. Subir hasta arriba, que redundante. Y tenga que venir para acá. No. Pero vamos a guardar. Yo guardo todo el tiempo, gente. Lo siento mucho. Yo sé que soy muy pesado guardando, pero... Es que, no sé, si tenemos que reiniciar, no quiero reiniciar desde la loma del culo y venir para acá. Entonces prefiero reiniciar acá y si tenemos, se reinicia, se rompe la partida o lo que sea, ya empezamos desde acá. No, vámonos para arriba. Última opción es ir para aquel lado, pero yo creo que ahora podríamos ir para arriba y ver si encontramos a los demás. Si no, la otra es salir por la parte inferior. Ahí podría ser. Porque es que no recuerdo que me haya dicho que... Ah, tenés que salir por la parte inferior. Entonces... Si ahora no están acá, probablemente sea ir por la parte inferior. Vamos a ver primero acá. Y después vamos a ver si arriba con Sid... No, acá no están. Y arriba con Sid creo que me van a dejar pasar. Solo se permiten personas que estén citadas por el duque, así que vámonos para acá. Para acá no hay nada, ¿no? No, quería ver. Y por acá, no, tampoco. ¿O sí? Porque puede ser que haya cambiado las cosas después de que Queen haya entrado ahí. Al equipo. Así que vamos a ver. Bueno, parece que no. Entonces el único lugar que nos queda es la parte de abajo. O sea, es la puerta del dragón se llamaba o algo así. Creo la otra entrada para... Bueno, la otra salida barra entrada. A ver. Hola, ahí está. Nivel inferior. Ay, estos lentes me están pinchando justo donde la nariz porque se me rompió el cosito que apoya el lente sobre la nariz. Del lado izquierdo, me está pinchando. Hay puerta del dragón de tierra, para ahí. Tal vez tenemos que ir para acá. Maybe. A ver. Por órdenes del Gran Duque, en este momento no puedo abrir. Y no me puedes vender tampoco. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Ir a la puerta del dragón marino? Acá creo que nunca vine en esta partida. Ah, miren acá. El Gran Duque os espera en el barco. Podéis embarcar por la escalerilla. Ok, vamos a revisar acá que no haya nada. No, está el soldado ese, pero no pasa nada. Vámonos. Nos espera la aventura. Oh, sí que está bien equipado. Casi me sale barba de tanto esperar. ¿Eh? Blank. Hombre, Blank, colega. ¿Qué haces por aquí? Me pidieron que viniera. ¿Quién? ¿Baku? ¿Qué estará tramando ese ahora? Es verdad que me lo ordenó el jefe, pero... ¿quién se lo pidió a él? ¿Eh? Fui yo, Croc. Quería que alguien vigilara el barco mientras estábamos en tierra, Croc. Ok, inteligente. Además, os debía una. ¿Que nos debías una? Es la primera vez que te oigo hablar así. Sabe hablar, ñam. En marcha, Crack. Te veo en plena forma, pero no olvides que aún eres una rana. ¿Se podrá comer? No te preocupes, Crack. A propósito, cuando quieras cambiar los 4 miembros del grupo de combate, habla conmigo en el barco, Crack. ¿Preparados para zarpar? ¿A dónde nos dirigimos? A la aldea de los magos, a la aldea de los magos negros, en el continente exterior. Vale, cuando te desorientes, pulsa Select en PlayStation para comprobar la dirección correcta. Ok. Yo creo que el grupo va a ser el mismo de siempre, porque quiero aliviar lo que les dije. Las invocaciones y todo eso. Pero después voy a ir leviándolos a ellos. 1, 2, 3, 4. 4 y 4 están bien. Me quedé pensando, digo,
está raro el team, pero no. Avanzar con la A al interior del barco con Y. X retroceder. Con la B bajar del barco. Cambiar mapa. Mover cámara. Fijar cámara. Cambiar ángulo de visión. Ok. Ah, pero puedo manejar así. Bueno, la aldea de los magos negros está por allá arriba, así que vamos para allá. ¡Qué bonito! ¿Saben? No les voy a mentir, no me acordaba de esta parte del game. No me acordaba que podías hacer todo esto de viajar así. O sea, vamos a ir directamente a la aldea de los magos negros. No me voy a desviar. Porque yo si miren, me gustaría ir a esa isla de acá del medio. Acá hay una... Uy, no, miren, me da miedo ese agujero de ahí. Se me hace que es un bicho o algo así. Mejor vámonos a la aldea de los magos negros. ¿Cuál es? Pasaje de fósiles. Magos negros. Conde Petit. Yo creo que si entramos por esta parte de acá arriba, podríamos entrar directamente a la aldea de los magos negros. Así que vamos para allá. Vamos a intentarlo, mejor dicho. Porque miren, de acá podríamos entrar. Y entramos por la entrada de la primera vez. Pero yo creo que por acá también se puede entrar. Acá exactamente no. Pero por acá. Aquí. Acá. Y podemos bajar. Oh. Y vamos a... vamos a tirar de Moguri. Para guardar. Ya se la saben. Esperen, antes de seguir, quiero revisar el equipamiento de Garnet y de... Ok, esto está bien. Está bien. De acá... está todo bien. Chaleco Safari. Este me da más magia, fuerza. Este me da más magia, me reduce bastante el espíritu, pero me da más defensa. Este no está nada mal, ¿eh? Y me gustaría hacer esto. Ah, todavía tengo que leviar pinza. De acá creo que... Ah, ahí hay algo. ¿Qué era? Antipiedra. Vamos a leviar antipiedra también. Y de acá no hay nada. Y de la tiara esta... la fuerza me da igual. Y de acá también. Vamos a quedarnos así. Y de momento nos dejamos la pinza, pero... A ver. Miren, rubí, espejo. Voy a tener acá para leviar, ¿eh? Autolevitar, esto 100% se lo tenemos que poner. Minimalia, nivel, antiespejo. Ni frío ni calor. Habilidad. Conjuro. Ok, eso no sé bien qué hace. Y Vivi, a ver. ¿Tengo un arma nueva para Vivi? No. ¿Tengo un sombrero? Ninguno que me guste mucho, la verdad. Es que ese, por ejemplo, el pañuelo nos da fuerza y nos da un poco más de defensa mágica. No estaría nada mal tener más defensa mágica, siendo sincero. Reducimos un solo punto de magia por tener más defensa mágica. Yo creo que sí. De acá, ¿qué tenemos? Más espíritu que no nos interesa. Reducimos 2 de magia. No. Capa de algodón. Este me da más magia, ojo. Me baja la fuerza. La túnica de mago 100%. Sí. Gargantilla, a ver. ¿Tendré algo mejor? Miren, las botas de caza me dan más espíritu, lo cual no me interesa porque eso es para la magia curativa. No. Ah, había algo que... a gravedad. Conjuro. Ni frío ni calor, que realmente no me interesa mucho. Levitar me interesa mucho, leviarlo. Ah, gravedad. ¿Qué hace gravedad? Le voy a poner esto para ver qué es lo que hace lo de gravedad. Gravedad. Causa a uno o todos los enemigos o aliados daños
proporcional a su vitalidad. O eso para enemigos que sepas que tienen buena vitalidad. Está bastante. Pero no vamos a ponerle esto. Le vamos a poner... Yo creo que... conjuro. A ver, esto es pasivo. ¿Qué hace el conjuro? En batalla, el guerrero goza del efecto del hechizo Autolázaro. Está bien para curarse ciertos malestares en algunos momentos, pero... Yo creo que mejor le ponemos levitar. Para que aprenda a levitar Vivi. Yo creo que sería una buena opción. Y creo que le podemos poner levitar. No. Autolevitar 6. Tendríamos que sacarnos alguno de estos y probablemente yo le sacaría. Tenemos 4. Nos faltan 2. Nos sobrarían 2 puntos. A ver, de todo esto lo que más me conviene es sacarles antiveneno. Porque al lado de todo lo demás, confusión no. Sueño tampoco. Piedra tampoco. Y mudez menos. O sea, me parece que así está bien. Y creo que... Dijimos que Neiko nada más, ¿no? Ah, estamos viendo pinza acá. No sé si tengo... Déjenme revisar eso. Habilidad arriba. Habilidad... Mi héroe. Baby no tiene por casualidad algo para la habilidad. No. Estaría muy bien, la verdad. Antiparo. Antiparo. Yo creo que le ponemos el Safari para tener antiparo, porque paro lo que hace es que detiene el turno del personaje y no te lo deja usar prácticamente. Entonces es como si estuviese muerto. Influjo lunar. No sé si será porque lo tiene equipado otro, a ver. Robar guiles. Ni frío ni calor, conjuro. A ver, es que el Lázaro me puede llegar a venir con, no sé, personajes que metan muchos malos estados. Porque si no mal recuerdo, el Lázaro, por ejemplo, que está acá, cura el efecto fuera de combate. O sea que te los revive automáticamente. ¿Auto Lázaro? Si no. Porque en ese caso es muy bueno. Yo pensaba que el Lázaro era Libra. No, Libra no. Ya se me olvidó cuál era. A ver. No, sí. Entonces, ¿Lázaro es para revivir? No sé por qué yo tenía en la mente que Lázaro era otra cosa. Bueno, mala mía, esperen. Entonces, sí nos vendría bien que Vivi aprenda Lázaro. Pero realmente, primero autolevita. Porque autolevitar hay muchas habilidades que las podemos dodgear con esto. Las vamos a necesitar después para el final en todos los personajes esto. Así que me parece bien que lo aprendamos desde ahora. Autolázaro también estaría bien, pero de momento estamos bien así. Vamos a guardar para no olvidarnos de que tenemos esto así. Así no lo tengo que reconfigurar. Y vámonos. Vámonos para la aldea de los magos, que es por acá abajo. Así que, de momento, nos vamos a encontrar con varios bichos en el camino. Miren, un pajarito. Invocar, Fenrir, Fénix, magia blanca, cura. Pues... Bueno, se autocuró solo, pero no pasa nada. Estoy viendo a ver si tengo algo nuevo, pero todavía no tengo nada nuevo, así que... Le vamos a robar y vamos a invocar a Odín, para que vean a Odín. No sé si lo mata Vivi. Creo que lo va a matar Vivi. Si sobrevive, quiero que vean a Odín. Saqué el HUD para que puedan ver a Odín. Esperen.
Miren a Odín. Esta skill es... Esta summon es épica. ¡Oh, Odines de viento! ¡Wait! Ok. Summon e ídolo en Odín. A ver. Vamos a tirarle esto así. Vamos a pegarle. Y... Wait. Odines de viento. Bueno. Ay. ¿Le pegué a Ico o qué hice? Espero que Gitan lo mate con un golpe o vi ahora con el Pyro Plus porque... Creo que le... Ah, bien. Creo que le puse pegar para pegarle a Ico. El loquito. Bueno, nos dan mucho olivino. Olivino es la del Amu. Es la piedrita del Amu. Ok, a ver. ¿Con qué nos topamos ahora? Un búho. Ah, un pajarito. A ver, vamos a meter a Coso. Invocamos Fenrir. Atacamos normal. Invocamos también al Amu. Y magia negra, vamos a meterle un Electro. Electro Plus. Ira de la tierra. Gitan está por entrar en... Se me fue el nombre, ¿cómo se llama? En... Éxtasis. ¿Cómo? Éxtasis. Éxtasis. No, ¿cómo se llamaba? En... Fuck, se me borró el nombre de cuando... Cuando entran en multicolor. En LGBT. 1300 buen golpe. Viento blanco. Se cura. Pero yo también me puedo curar, ¿Cuánto? 900. Bueno, tampoco es mucho, pero está bien. Lo que pasa es que igual a Garnet la estoy haciendo más para DPS. Digo, más para healer. Debería de meterle más DPS y volver a Eiko más healer. Lo que pasa es que Garnet es una invocadora muy fuerte. ¿Y cuánto vamos de quiero ver cuánto vamos de esto. 8. Va bien, va bien. Antes de entrar, vamos a meternos en una tienda de lona y vamos a guardar. Porque no me confío. Siento que vamos a llegar a la aldea de los magos. Y F. Bueno. Vamos a pegarle y vamos a tirarle un Pyro Plus. Se murió. Un K. Está bien. Entre 900 a 1K más o menos. Con la electricidad. Por lo menos sabemos que es inmune al viento porque es su propio elemento. Así que es como que... Bueno, I know. Vamos a meter una tienda de lona acá. Y vamos a guardar. Guardaremos, guardaremos. Ahí va. Y vamos para adentro. Parece que no hay nadie. Qué extraño. Voy a ver si encuentro a alguien. Mucho cuidado, Vivi, yendo solo. A ver. Literalmente no hay nadie. Molestando ahí al búho. No, quiero ver por allá. Acá. Ah, miren. Moguri.
Pues bueno, vamos a guardar ya que tenemos la oportunidad. Ya saben cuál es el dicho. Mientras más guardemos, más seguridad tenemos. Está cerrado con llave. Y a ver por acá. Ah, por acá no se puede entrar y por acá tampoco. No hay nada para robar. Yo estoy pensando nada más en robarme las cosas. Ay. Cinturón negro. ¿Y eso qué? Cinturón negro. Más vitalidad. Podría servir, ¿eh? Podría servir. Ah, pero la bufanda esta amarilla no me da nada. Me voy a poner algo que me dé más cosas. Tal vez conjuro para tener autorrevivir. O más vitalidad. Tal vez el conjuro. Vamos al conjuro y después nos ponemos el cinturón negro. Esto me parece bien. Vámonos para allá. Vámonos a ver acá. ¿Qué podemos robar? A ver arriba. ¿Habrá algo para robar acá? ¿No? Qué raro. Pero el cartel este del mago negro que está justo ahí abajo está muy bonito. Así que creo que no... No hay nada más para robar. ¿Dónde están todos? Se han ido con Kuya. Solo quedamos los que cuidan al Chocobo y yo. ¿Con Kuya? ¿Pero por qué? Se enteraron que nuestro tiempo es limitado. Kuya nos dijo que si íbamos con él, nos alargaría la vida. ¿Y os lo habéis creído? ¿Habéis olvidado qué os ha hecho? Os ha tratado como objetos. Después de todo, a lo mejor solo somos objetos, fabricados para obedecer a los humanos. ¿Eh? No, no digas eso. No sé, no sabo leer. ¿A dónde han ido con Kuya? No puedo decírtelo. Sería traicionar a mis compañeros. Entonces, ¿por qué estás aquí? Has dicho que los que cuidaban al Chocobo también se han quedado, ¿verdad? Espera, Vivi. Vamos a hablar con él. Oh, ok. Hay que ir atrás de Vivi. Vamos para donde estaba el Chocobo. A ver si está Vivi acá. ¡Abrid la puerta! Vivi. Abrid la puerta, por favor. ¿Ah? ¡Ha nacido! ¿Ah? ¡Qué alegría! ¡Esperad! Pero no me dejes afuera, Vivi. ¡Qué bonito el Chocobito! ¡Ha nacido! ¡Ha nacido! ¡Ha nacido! ¡Ha nacido! ¡Ha nacido ya! ¡Ha nacido ya! Por fin ha nacido. ¿Por qué os habéis quedado? Nos quedamos para cuidar el huevo del Chocobo. Queríamos ir con los demás, pero nos pidieron que cuidáramos el huevo. Lo hemos protegido y le hemos dado calor. Tenemos que mostrárselo enseguida a los demás. Se pondrán muy contentos. Tenemos que pensar un nombre. ¿Sabes? Me siento raro. Yo también... Oh, no. No me digas que se van a dejar de mover.
La energía que gastan es parte de la niebla. Ay, ¿tú también te quedaste por el chocobo? No sé. Tenía miedo. Quería escapar y pedirle a Kuya que me ayudara, pero sentí que había algo más importante. Oye, ¿puedo preguntarte algo? Claro. Yo también dejaré de moverme pronto. No lo sé. Kuya dijo que había un prototipo más pequeño que podía moverse por más tiempo, a lo mejor. De todos modos, algún día dejaré moverme, ¿verdad? Cuando cuando murió mi abuelo, no entendí qué pasaba. Me dijo que no debía estar triste y pensé que no era bueno estar triste. Quizás fue por eso que al saber de los compañeros que habían dejado de moverse, solo sentí una cosa rara por dentro. No sabía qué hacer. No sabía qué era eso que sentía. Pero cuando vi a Daga llorar por la muerte de su mamá, entendí que es la tristeza y que estar triste no es malo. Y me di cuenta de eso porque no soy una máquina de matar. Aunque hay muchas cosas que no entiendo, eso es lo que realmente importa. Por eso, por eso no puedo permitir que Kuya vuelva a convertir a todos en máquinas de matar. Si pudiera hablar con ellos, estoy seguro de que comprenderían. Comprenderían que no somos máquinas de matar. Baby, el escondrijo de Kuya está en el este del continente. ¿Eh? Id al este del continente en barco y buscad una zona con arenas movedizas. Gracias. Espero que algún día lleguemos a ser tan fuertes como tú. Ay, me da mucha tristeza. Es que los que estaban dándole con la magia calentando el huevo del chocobo se van a morir. Y yo creo, tengo esta teoría, es que yo no me acuerdo de muchas cosas. Especialmente no me acuerdo de por qué se dejaban de mover los magos negros. Pero siento que como están creados a raíz de la niebla, y la niebla son residuos de alma, al mismo tiempo son lo que se convierten en el poder o en el mana para que los magos negros puedan usar sus poderes y también moverse, como que es la vitalidad de ellos. Y al consumirse toda esa niebla o todo el maná que lo usan tanto existiendo como usando los poderes, al terminárseles esa niebla, dejan de moverse. Siento que es eso y que la única manera de que ellos sigan vivos es como meterles más residuo de niebla o más maná de alguna manera. Tal vez tomando pociones de maná. ¿Quién sabe? Vivi sufre tratando de encontrar una respuesta. Pero yo... ¿Qué estoy haciendo yo? Cuando conocí a Gitan, pensé que podría cambiar. Al convertirme en reina, pensé que debía cambiar. Pero no he cambiado en nada. Sigo siendo una ignorante y una inútil. Mira lo que estaba pensando Vivi. Mira lo que estaba pensando Vivi. ¿Daga? Lo has oído, ¿verdad? Ese llorón se ha convertido en un valiente. ¿Daga? ¿Lo que ha dicho Vivi te ha hecho pensar? Vivi es Vivi y tú eres tú. Así que no le des demasiadas vueltas. Hola, Gitán. ¿Qué hacéis? Ajá. Bueno, entonces vamos al este del continente, donde están las arenas movedizas, ¿verdad? Sí, al escondrijo de Kuya. Les digo algo
¿Qué estoy pensando? ¿Hacia dónde es el este? necesito una de las rosas estas las rosas del viento. Rosa del viento se llamaba. Sí. Acá está, rosa de los vientos. El este hacia la derecha, ok. Vámonos para afuera. Entonces tenemos que ir para allá, para aquel lado. Probablemente sea en la esquinita de allá arriba. Pero ¿qué hacemos? ¿Pasamos por el coso de los... ¿Pasamos por Mandain Sari? Magia negra, Piro, pegarle, invocamos Lamu y Eiko, ¿podés curarnos a todos? De momento no es necesario realmente. Tal vez tirarle Muti para que se quede callado. Se murió, lo callé a puros golpes. ¡Ay! Si me pongo una curita en la nariz... Si me pongo una curita en la nariz no me lastimaría los lentes, creo. 500, acá sí quedan buen guild. Mandarina Sarin creo que estaba por arriba. Ah, pero teníamos que cruzar el coso. Claro, Mandain Sari está acá. Y nosotros tenemos que ir para este lado. Para acá o para acá. Yo creo que es acá, literalmente es acá. Entonces lo que podríamos hacer es... Ya que estamos acá... Podríamos ir a Mandain Sari. Y después venir para acá. Maybe. No lo sé. Vamos a ir por este lado mejor. Oh, estoy viendo que ya voy 47 minutos de esto. Y yo creo que... A ver, el capítulo fue un poquito más como de contexto de las cosas que están pasando. Pero creo que podríamos dejarlo acá. Y yo... no sé, por ejemplo, ¿podríamos ir a Mandain Sari? A ver, ¿podríamos intentar ir a Mandain Sari? ¿Qué es eso ahí? Son como unas ruinas, ¿no? Oh, miren, ahí hay más islas. Por acá tenemos que entrar, pero yo quiero rodear todo... Voltear. Rodear todo para ir hasta Mandain Sari. Y en Mandain Sari podríamos intentar leviar. Y le veo las skills y todo eso para mañana. Y ya mañana cuando entre de nuevo para hacer la grabación del próximo capítulo, ya tenemos todas las skills leviadas. No sé si voy a poder leviar a todos, obviamente, pero por lo menos a los bases que tenemos ahora, me gustaría ir a cocinar algo y leviarlos. Si es por acá, ¿no? ¿O no? Mandain Sari está allá. Por acá. Ahí está. Mandain Sari. Déjenme entrar a Mandain Sari a ver si estamos bien. Voy a guardar. Y acá vamos a leviar. Bueno, voy a leviar yo. Y poquito más. Guardamos acá. Déjenme ver si podemos entrar a Mandain Sari. Porque acá podemos descansar gratis. Miren, y acá podemos comprarle a este también. God. Porque este nos vende cosas. No vende botas, pero podemos comprarle todas las pociones que necesitemos. Y... vamos a completar las tiendas de lona que nos faltan. 7, 3, 40, bien.
Bueno, realmente creo que podemos llegar a las 100, ¿no? A ver, son 60. Tenemos 99 alas de... Digo, colas de Fénix. Voy a terminar comprando 99 y todo. Ah. Bueno, gente. Ya estamos en Mandain Sari. Me encargaré de leviar todas las skills. Y ya para mañana, cuando volvamos a la grabación, les traeré ya todas las skills leviadas, todo bien puesto. Yo creo que si puedo, me gustaría... Miren, si mañana no subo capítulo, es porque me quedé leveando hasta los otros personajes que están en la nave, ¿ok? Así que hagamos esto. Si mañana no hay capítulo, es porque me tiré leveando todas las skills para traerle ya todo bien puesto, sin ningún problema. Y en el caso de que necesitemos armar algún team en específico, esté todo preparado. Así que ese va a ser mi plan. Gente, muchas gracias por haber visto el stream. El video de hoy. Recuerden darle a like, suscribirse, dejar algún comentario si tienen ganas de decir lo preciosa que estoy. Ah. es que está bien. Ah, es con este. Ah. Miren, está bien bonita, ¿verdad? Ahí estamos. Entonces, recuerden darle a like. Recuerden suscribirse, recuerden darle a hype si están desde el celular y darle a la campanita para que vean cuando sale algún video nuevo o algún short. Últimamente no estoy pudiendo sacar shorts por el problema este de que no sé si se dieron cuenta los que estén siguiendo los capítulos de Final Fantasy IX. El problema que yo tuve es que se me fue. El problema que tuve es que a la hora de estar trapichando con todo el tema este de crear los clips y todo eso, terminé con la música muy alta y me lo detecta en YouTube y entonces es como que tuve que bajarle la música. No sé qué tan fuerte o bajo se escucha ahora la música, lo voy a escuchar ya terminando la grabación. Y en el próximo capítulo tal vez le bajo más, lo dejo igual. Lo más probable es que lo baje más, pero ahí veremos, gente. Así que muchas gracias por haber venido y nos vemos la próxima. Hasta la próxima. Adiós.